Para terminar este bloque, entonces, vamos a llamar al compañero Roberto Restrepo Ramírez, que nos va a hablar precisamente, y para dar continuidad a esto, del paisaje cultural cafetero y el patrimonio. Un aplauso, por favor, para el señor Roberto Restrepo. Buenas tardes. No quiero comenzar y desarrollar la ponencia sin agradecer, como lo dice la famosa cantante argentina. Le doy gracias a la vida por haberme puesto varias cosas en el camino. Primero que todo, quiero agradecerle a mis padres haberme dado la oportunidad de estudiar una profesión que me ha mantenido durante todo el tiempo en contacto con las comunidades. Quiero agradecerle también a mis estudiantes durante muchos años de docencia, muchas de ellas aquí presentes. Me siento orgulloso de ver cómo recogieron y germinaron la semilla de estas iniciativas que hoy hemos visto ya son cristalizadas en acciones efectivas, como las que acabamos de escuchar a partir de las clases de turismo y que en especial le han dado mucho énfasis a mi pueblo, Finlandia, porque escuchando las que se refieren a la India, a la de los entomólogos y también a la que acaba de transcurrir, porque es una profesional, una abogada que es hija de la que en este momento dirige los destinos turísticos de Finlandia, y eso me da mucha tranquilidad porque podemos corregir el rumbo. Pero quiero agradecerle también a los pueblos indígenas. Durante mi experiencia docente y profesional he tenido contacto con ellos, con muchos pueblos, especialmente los del Monpés, y obviamente quiero agradecerle a personas que han tomado la bandera, como Néstor, como Mónica, y por último a la entidad, a la Fundación Guaycamarintia, a Clarita y a Alba Teresa, su gestora cultural, que me ha dado la oportunidad nuevamente de renovarme en la transmisión de conocimientos a través de un proyecto cuya temática la voy a mostrar al final con las sugerencias y con las posibilidades de hacer un turismo responsable en este departamento. Esta diapositiva nos está mostrando en su fotografía algo muy importante a nivel simbólico, y yo voy a trabajar esta ponencia de manera muy sucinta a partir de ese lenguaje que manejamos muy bien los que nos hemos dedicado al estudio de las culturas. De hecho, hay una premisa que me gusta mucho y es la siguiente. Esta es la definición más corta de cultura. La cultura es simbolismo. Si ustedes aprecian esta fotografía, alcanzan a ver en la parte izquierda superior una espiral. El espiral o la espiral es tal vez el símbolo más universal y más antiguo que tiene la humanidad, y tiene relación con una cantidad de cosas que nos ponen en el trabajo de interpretación simbólica. De hecho, esto es lo que va a tratar esta ponencia, hacer relaciones simbólicas y mucho más, leer el contexto. El contexto está lleno de símbolos, la historia está llena de símbolos, y si apreciamos muy bien el espiral lo encontramos en todas las culturas. Lo encontramos en el camino que estos primeros pobladores entraron desde la Siberia hasta América por el estrecho de Bering y llegaron hasta la Patagonia hace 20.000 años. El espiral lo encontramos en la simbología de los indígenas amazónicos, donde yo estuve,
y donde encontré que allí se representa a través de los zarcillos de las cucurbitáceas, que a propósito acabo de conocer a una persona que me habló sobre el significado de la cuyabra. Eso es esencialmente el significado de la cuyabra. Allí don Eutimio me acaba de dar luces sobre lo que significa la cuyabra para nosotros los habitantes del Quindío, pero lo que ha significado a través de ese símbolo, la espiral, para todos los pueblos del mundo. La espiral está en el helecho que germina y que se va abriendo dentro del bosque. El espiral o la espiral está en la simbología del aspecto identitario más importante que tenemos los quindianos y cuya bandera ha tenido en cuenta el Ministerio de las Culturas con la iniciativa, o mejor, el cometido que todos los quindianos tenemos de contar otra vez con el Tesoro Quimbaya. Las piezas de orfebrería del Tesoro Quimbaya están llenas de espirales. El espiral está en la concha del caracol. Y si entonces hacemos esa relación simbólica entre el espiral de la concha con el consumo de la coca nativa, el mambeo, vemos que entonces allí otra vez se representa la calabaza en el poporo. Y entonces una infinidad de representaciones simbólicas que están allí en nuestro entorno. Y entonces con esto terminamos entendiendo que encontramos la simbolización allí y que con ella está la historia de nuestros pueblos milenarios, porque estos petroglifos, estas figuras de piedra, algunas de ellas pintadas como las de Chiribiquete, que ya se llaman pictografías, y estas se llaman petroglifos, o sea, grabados en la piedra, de las palabras petro, piedra, y glifos grabados. Entonces nos va trazando el camino de un turismo, porque he querido simbolizar al turismo del Quindío con estos yacimientos arqueológicos que a diario despreciamos. Y aquí traigo entonces a colación el primer tema interesante. El paisaje cultural cafetero es la mirada simbólica del patrimonio. Pero resulta que no hemos entendido el paisaje cultural cafetero desde esa óptica. Aún más, desconocemos terminologías, desconocemos significados, desconocemos contextos. Incluso para muchos de nosotros, más que todo para la mayoría de la población, no hay ningún significado concreto del paisaje cultural cafetero. Por esa razón, entonces, el primer problema que nosotros encontramos es que no sabemos qué significa ello. Seguimos. Aquí encontramos una fotografía maravillosa que se relaciona con el primer aspecto de esa tríada de conocimiento que hemos querido mostrarles. La primera simbolización que encontramos en el bosque, uno de los paisajes más despreciados, más vituperados y que se nos está desapareciendo porque lo están interviniendo, están presionando sobre el bosque a tal punto que vamos a encontrar que hacia el futuro no vamos a tener ni siquiera relictos boscosos. Los relictos son tal vez los fragmentos más pequeños del bosque. Y encontramos nuevamente el espiral. Las comunidades indígenas se relacionan mucho con este movimiento del espiral que para ellos significa el eterno retorno. Y entonces una simbolización perfecta para mostrar que eso también significa vida. El primer aspecto, el primer elemento de la tríada que nosotros traemos aquí a consideración, el bosque, se nos está desapareciendo a los ojos de todos. Y con ellos se están yendo también los humedales,
se están potrerizando esos espacios que rodeaban los bosques. Todos los días tenemos más y más potreros. Esta mañana, escuchando al ponente sobre la electrocutación de los animales, habríamos que entender aquí que al reducirse los relictos boscosos y los bosques en sí, estos animales están saliendo y también están siendo exterminados por los humanos. Lo hemos visto en los últimos días, en Finlandia sobre todo, en donde ya estos relictos boscosos están desapareciendo, les están haciendo caminos, todos se dirigen totalmente a la zona boscosa y esos espacios están siendo le están dando un impedimento a estos animales para estar en su hábitat. Si el paisaje es desconocido desde sus componentes orográficos y geográficos, tampoco entendemos qué es el paisaje cultural. ¿Y cómo no sabemos qué es paisaje cultural? Porque allí empieza el desconocimiento. Yo quiero traer a colación un documento que me entregaron esta mañana. El autor de este documento es el Observatorio para la Sostenibilidad del Patrimonio en Paisajes, con la sigla OPP, que estamos invitando a todos que lo lean. Se les va a repartir, se les va a mandar a sus correos y las entidades que están interesadas lo van a tener para apoyarlos. Les voy a leer qué quiere decir el paisaje cultural. El paisaje cultural es el resultado de las interacciones y adaptaciones conjuntas de las naturalezas como medios y de las culturas como agentes. Y como no sabemos qué es el paisaje cultural, resulta que tampoco sabemos qué es el paisaje arqueológico. Mucho menos vamos a leer un paisaje si no entendemos este último término. El paisaje arqueológico es el que nos permite ver de manera ideal cómo fueron las viviendas de los indígenas. A veces nosotros invitamos a los visitantes, a los turistas en el Quindío, que entre 5 y 6 de la tarde divisen esas planicies tan bellas del departamento, donde alcanzan a verse unos surcos que se dirigen con la pendiente. Son los surcos de cultivo de los indígenas prehispánicos, que solamente se pueden ver entre 5 y 6 de la tarde. Pero todo el tiempo nosotros podríamos ver la arqueología, lo arqueológico presente en el paisaje. Ese es entonces el término paisaje arqueológico. Esta otra diapositiva nos centra en el segundo elemento de la tríada, el páramo. Esta mañana se habló del Parque de los Nevados, pero también es frágil este otro componente del paisaje que es el páramo. Si bien no está comprendido entre el área principal del paisaje, el páramo es vida también. Así como el bosque es vida, porque el bosque es también una fábrica de agua, lo es el páramo en toda su vitalidad. Los pueblos indígenas lo conocen muy bien, y los pueblos indígenas como los Codi, los Jica, los Arsarios y todos los pueblos de la Sierra Nevada tienen en el páramo su principal componente de vida. Lo tienen también los indígenas del Quindío. Hace poco los pijaos visitaron el páramo del Chili, porque ellos tienen la concepción de que su mitología, su cosmogonía está centrada en el páramo. Y nosotros no lo respetamos. Al Chili están llegando todos los días. El Chili es el páramo, arriba, en la parte alta del Pijao. Están llegando todos los días. Turista que llega al Chili se embolsilla un frailejón y con eso están entonces atentando contra la vida. Solo esa cosmovisión indígena nos permitiría entender la vitalidad del páramo. El páramo es algo así, en la relación simbólica que conocemos de él, es tan frágil
como que lo frágil es fácil de dañar, pero también el páramo encierra la posibilidad de acercarnos a él de una manera tierna. No podemos hacerlo de una manera agresiva, sino que hay que hacerlo de una manera tierna, y de esa forma nosotros entendemos que con el páramo hay que hacer un enamoramiento. Así como los indígenas del Amazonas salen a cazar, no por transgredir ni por someter a la presa, sino por enamorarla, para hacer una relación simbólica bien interesante, que un biólogo, que un ecólogo y un filósofo noruego ya muerto llamado Arnes Naes nos hablaba desde el punto de vista de la ecosofía, y que nos ha permitido entender esa relación con la naturaleza de una manera integral, a tal punto que él repite otra frase bien interesante: hay que pensar como las montañas. Y cuando nosotros pensamos como las montañas, lo hacemos de una manera integral, y en este caso, la integralidad del paisaje. Entonces, el páramo hace parte de un paisaje cultural cafetero también, así no esté ni dentro de su área de amortiguamiento, pero que finalmente hay que entenderlo. La siguiente, por favor. Y esta nos regresa al interesante tema que Mónica nos ha tratado. Creemos que esto completa la tríada del paisaje cultural cafetero: páramo, paisaje, especialmente bosque, y bareque. Porque resulta que en el bareque se condensa esa relación con la naturaleza, y especialmente con algo de lo que no se ha hablado hoy, de la guadua. La guadua que luego se convierte en esterilla, la esterilla que se amarraba con bejuco y que ahora se amarra con alambre, pero que se convierte en el corazón del bareque, y luego empañetarlo con estiércol de caballo que nuestros campesinos llamaban boñiga. Es una técnica hermosa, fresca, frágil y sobre todo de una temperancia que nosotros no entendemos, una regulación térmica, y lo más inconfundible, antisísmicas. Ningún terremoto, ningún temblor destruyó las construcciones de bareque. Sin embargo, ¿cuál es la realidad del bareque hoy? Como lo explicó muy bien Mónica, el bareque está desapareciendo. Es irónico ver como, por ejemplo, Montenegro, cuya área urbana también está dentro de del área principal del paisaje cultural cafetero, el único municipio que tiene dentro del área principal del casco urbano. Ya el casco urbano de Montenegro, en los 13 años de vigencia del paisaje cultural cafetero, ya ha desaparecido, o mejor aún, ha derrumbado sus casas de bareque. Si nos atenemos a la gobernanza, como nos lo acaba de decir la abogada de la anterior conferencia, nosotros tendríamos que encontrar un camino jurídico para terminar el atentado contra el bareque, porque estamos criminalizando un aspecto del paisaje cultural cafetero que cumple todo el predicado del paisaje excepcional, del elemento excepcional que tienen los patrimonios de la humanidad, eso tan excepcional y único que es la construcción de bareque. Pero ¿cómo se logra todo esto? ¿Cómo se logra que nos eduquemos en el cuidado de los páramos, de los bosques y del bareque? Ya encontramos entonces en la última diapositiva estas propuestas. Primero de todo, lo que se ha hablado hoy a nivel general: educación permanente sobre los páramos. Las comunidades indígenas lo entienden muy bien, sobre todo los de la Sierra Nevada de Santa Marta. El niño, cuando se le entrega al niño, coge
o Arhuaco su poporo, y se le dice, este va a ser tu compañera, tu esposa. El poporo hay que respetarlo, también se le dice, al páramo hay que respetarlo. Ellos miran a las altas partes de la Sierra Nevada con sumo respeto, aún más, cierran los ojos cuando la miran, así como cuando los muiscas en la mitología cerraban los ojos ante el Zipa o ante el Saque. Nosotros debemos hacer lo mismo frente a los páramos. Un país y una región como Colombia y el eje cafetero, única en el mundo que tiene páramos, no puede darse el lujo de ignorarlos. La sensibilización frente al bosque, muy sencillo, visitemos el bosque, pero visitémoslo con responsabilidad, no con turismo irresponsable como el que actualmente se hace. Lamentablemente se ha confundido un término dentro de la relación con el bosque, que es la del corredor biológico. Vemos con mucha tristeza que después de que la von Humboldt salió del manejo de los corredores biológicos del Bremen en Finlandia, aquí se ha querido entender que el corredor biológico es para hacer turismo, el corredor biológico es para que sirva de conexión de los animales del bosque. El corredor biológico nos debe servir como una manera importante de entender el bosque y de arrimar a los estudiantes al bosque. En mi experiencia como docente, siempre vi que un estudiante que entra al bosque sale como un estudiante transformado. Preguntémosle a cualquier persona que entra a un bosque si por lo menos no sale con algo de su pensamiento transformado frente al cuidado de la naturaleza. Proponemos las cátedras del paisaje, óiganlo bien, cátedras en todo sentido, como las que no han querido tener el Quindío cuando propusimos que se dictaran las cátedras de la quindianidad. Cátedras del paisaje que nos pongan en posición permanente de ser docentes, todos lo podemos hacer, todos podemos educar, pero también de ser educandos para recibir todos los días una educación frente al patrimonio. El bareque no debe ser más un imaginario, debe ser una razón de acción para conservarlo y sobre todo para poner a los habitantes en riesgo de vivir y no de morir. ¿Cuántos muertos nos ahorraríamos si conserváramos las casas de bareque? Si ustedes miran los muertos del terremoto, el 90% murieron aplastados bajo construcciones de cemento. Si se hubiera conservado el bareque, no habríamos tenido tanta tragedia humana. Y por último, lo que hace la Fundación Guaycamarindia. Proponemos esto para el paisaje cultural cafetero, una señalética que nos permita hacer valor o poner en valor a las casas en bareque. Nos han demostrado las experiencias con los habitantes que hay que empoderarlos, así como lo han dicho todos los ponentes, hay que empoderar a los habitantes de las casas de bareque con su historia. Cuando les explicamos a los habitantes, a los moradores, por qué es importante tener una casa de bareque, cómo ellas reflejan historia y reflejan frescura, además de otros aspectos que tenemos en la inducción, ellos empiezan ya a apreciar. Como lo ha dicho uno de los ponentes, hay que conocer para luego reconocer y posteriormente valorar. Después de la valoración, cuidar y por último, preservar. A las casas de bareque hay que preservarlas porque ellas serán en el futuro el aspecto más importante de un turismo cultural. Y por último, permítanme leer una parte que yo había traído, pero por tiempo no voy a hacerlo sino en el último párrafo. Les prometo que esta ponencia escrita que traía
la voy a publicar próximamente. Y dice así en su última parte, que es una ponencia que yo titulé La Casa Quindiana. Si la Casa Quindiana desaparece con el implacable ritmo de la urbanización en pueblos y ciudades, también se corta el espíritu que la ha mantenido en pie, el arraigo de la guadua a la tierra. La misma que echó raíces de nuevo en postes, en vigas, horcones y cumbreras. Nos imaginamos entonces que el solaz que produce la sombra del guadual resguarda a sus habitantes, ya que allí está presente la vida, en sus rendijas coexisten con los recuerdos, los guatines y las dantas, las chuchas y los conejos que dependen del fresco hervor de su follaje. El interior de una casa no está muerto, es oscuro como el corazón de un guadual, pero seres de la naturaleza humana lo protegen para que siga brindando protección. Y por último, quiero leerles un mensaje que me han enviado a través de la Fundación. No se habla del aguado, nadie habla del aguado. Creemos entender por qué no se hacen presentes en estos eventos las corporaciones ambientales, pero no les solicitamos su permiso. Muchas gracias.